Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nuevamente tenemos este encuentro con usted y con la palabra de Dios. Quiero en esta oportunidad compartir con ustedes acerca de un tema que es el reino de Dios. La palabra de Dios dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Es cierto eso? Claro que sí. Si es palabra de Dios, así lo es. Pero, ¿qué es el reino de Dios? Veamos, ¿qué es el reino de Dios? Es el imperio, el gobierno, el reinado de Dios en nuestras vidas. Eso es el reino de Dios. Reino que también reina en su pueblo, en su iglesia, en el cuerpo de Cristo, aquí en Quito, Ecuador, América y el mundo entero. Bendito sea el Señor. Y Él reina con todo poder, autoridad, como cabeza de la iglesia del cuerpo de Cristo, ganada por su sangre preciosa. ¿Sabía usted que el reino de Dios ya vino y está aquí, entre nosotros? ¿Sabía usted que el reino de Dios ya vino? Veamos lo que dice Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 12, 32. Capítulo 12, 32 de Lucas, dice la palabra del Señor. Veamos. Dice el Señor: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temáis, manada pequeña. Sí, así somos, una manada pequeña de los redimidos, de los cristianos, de los hijos de Dios. En cada pueblo, en cada ciudad, en cada país, en cada continente, en cada nación, hay siempre un remanente, un grupito de cristianos. Pero que reunidos todos en todo el mundo son millones de millones. Y Dios vino por nosotros. Bendito sea el Señor. Por usted, por mí. Él vino. Bendito sea el Señor. Y en Lucas 17, del 20 al 21, pues dice la palabra del Señor: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Le preguntaban: ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Les respondió Jesucristo mismo y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: helo, aquí está el reino de Dios, ya ha venido. O helo, allá está el reino de Dios. Porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Cómo se manifiesta ese reino de Dios en nosotros? Cristo se manifiesta a nosotros, los que hemos creído en Él, a través de su Santo Espíritu, que recibimos como sello de nuestra salvación, al creer en Cristo Jesús. Nos dice en la palabra de Dios en Efesios, en la carta del apóstol Pablo, en Efesios capítulo 1, el 13, ponga mucha atención, dice: y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio. Cristo mismo es el evangelio. El evangelio de salvación. Y habiendo creído
en Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo nos pone el sello. Bendito sea el Señor, la garantía de que nada ni nadie nos apartará desde aquel día, desde aquel instante en que nosotros creímos en Jesucristo con todo amor, arrepentidos de nuestro pecado y haberlo recibido en nuestro corazón. Entonces Él nos pone un sello que es el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿cuándo vino Cristo? Como todos conocemos por la historia universal, pues bien, Cristo vino hace más de 2000 años, ¿verdad? Todos conocemos por la historia universal, ¿no? Con algunos nombres, como Mesías. ¿Se acuerdan del Mesías prometido? Mesías, que quiere decir Cristo. Cristo, que quiere decir ungido. Y ungido quiere decir enviado de Dios. Jesús quiere decir Salvador. Emmanuel, Dios con nosotros. Eso quiere decir Emmanuel, Dios con nosotros. Está con nosotros Dios. Bendito sea el Señor. Y su objetivo fue y es rescatar al mundo perdido en los delitos y pecados. En Juan capítulo 3, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, a partir del 16, dice la palabra del Señor. Juan capítulo 3, dice, a partir del 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué le parece? Dios no mandó a Jesucristo para condenarle a usted ni a mí, sino para que seamos salvos. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso nomás es. Pues Dios es tan hermoso que nos da para escoger, para hacer nuestra propia decisión, si queremos salvarnos o queremos condenarnos. Si nos condenamos, no es culpa de Dios, porque acabamos de ver lo que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque el mundo ya está yéndose al abismo de tanta maldad y tanto pecado. Y esta es la condenación, dice la palabra de Dios, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. ¿Quién es la luz? Jesucristo, ¿verdad? Él dijo, yo soy la luz. El que cree en mí no andará en tinieblas espirituales, haciendo maldades. Bendito sea el Señor. Entonces, veamos nosotros ahora cómo entrar a formar parte de este reino. ¿Cómo formar parte de este reino de Dios? Primero, tenemos que tener un nuevo nacimiento. La persona tiene que tener un nuevo nacimiento espiritual. Y en segundo lugar, apartarse del pecado. Vamos por el primero, en Juan 3, 1, 6. Dice la palabra del Señor. Había un hombre entre los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un hombre
muy versado, un docto en las escrituras, que fue de Jesús. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, un hombre de carne y hueso como usted y yo, dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Claro, hay lógica en la palabra de Dios, claro que sí hay lógica también. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Imposible, ¿verdad? Otra vez responde Jesús y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, en el reino de Dios, en el gobierno de Dios. ¿Y qué es eso de el que no naciere del agua y del espíritu? Nacer espiritualmente, del agua de la palabra. Nacer al nosotros venir a Jesucristo. Nacemos de nuevo. Como dice el apóstol Pablo, el que está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra del Señor. En 2 de Corintios capítulo 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nació de nuevo. Somos una nueva creación de Dios, espiritualmente. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ya no hay nada que hacer. Pero el hombre tiene que nacer de nuevo del Espíritu de Dios y de el agua de la palabra de Dios. El agua es vida. Bendito sea el Señor. Nos dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas nuevas. Todos los pecados, todas las mañoserías, las maldades que hicimos, ya quedó atrás. Ya Cristo llevó todos nuestros pecados a la cruz del Calvario. Él es el que pagó. Y ahora somos nuevas criaturas. Ahora para vivir para Dios. Antes vivíamos para el diablo. Ahora es para vivir para Dios. Bendito sea el Señor. Y otra cosita, una vez que nacemos de nuevo, ahora viene apartarse del pecado. Nos dice en Proverbios capítulo 28, Proverbios capítulo 28 dice la palabra del Señor. En el verso 13 y 14, el que encubre sus pecados no prosperará. Todos somos pecadores, no hay uno que no peque. Y si encubrimos y tapamos y nos hacemos los inocentes, ¿no? No vamos a prosperar en nada, ni en lo espiritual, ni en lo material, ni en nada. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia de Dios. Hay que apartarse una vez que le confesamos, no a un otro hombre. Nadie puede perdonarnos los pecados sino solo Cristo, solo Dios. El que cuando le confesamos, a pesar que Él ya conoce de nuestros pecados y maldades que nos estaba llevando al abismo, pero quiere que nos manifestemos, que le hablemos, que nos arrepintamos. Señor, ten piedad y misericordia de mí, soy pecador, perdóname. El Señor extiende su gracia y su perdón. Y ahí nos apartamos del
de seguir pecando. Dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón, el que rechaza esta gracia de Dios, el que rechaza a Jesucristo, caerá en el mal. Esa es la sentencia de la palabra de Dios. Pero, ¿de cuáles pecados estamos hablando? El apóstol Pablo nos da una lista de cientos y miles de pecados que el hombre comete, pero el apóstol apenas utiliza unos 10 para darnos una referencia de los más graves y de los más pecados más comunes que el hombre comete, por el cual se está yendo a la condenación. Dice en 1 Corintios capítulo 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heredarán el reino de Dios. El reino de Dios es una herencia que nos da el Señor. No erréis, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados o los homosexuales, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No vamos a heredar el reino de Dios si seguimos con esto. Pero al nacer de nuevo del Espíritu Santo de Dios y del agua de la palabra, dice, y esto erais algunos de los pecados que el apóstol Pablo nos nombró. Usted y yo, algunos de esos hemos de haber pecado, ¿no es cierto? Pero Cristo hace a un lado ya todo eso. ¿Cómo? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados con la sangre preciosa de Jesucristo. Ya habéis sido santificados, que quiere decir apartados ya de la maldad. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Justificados no porque seamos justos, sino que el justo, Jesucristo, fue a morir por nosotros los injustos, pero Él nos declara justos. Bendito sea el Señor. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Perdón. Así lo dice la palabra del Señor, mis amados hermanos. Pues solo Él puede justificar toda maldad. Pero cuando venimos a Cristo arrepentidos, ¿cómo mora Cristo en nosotros? ¿Cómo será? ¿Cómo saber que mora Cristo en nosotros? Él mora a través de su Santo Espíritu. Pero si no tenemos el Espíritu de Dios, no mora ni reina. Y por eso el mundo hace lo que le viene en gana. Porque cuando tenemos el Espíritu de Dios, somos guiados por Él a hacer lo bueno, lo recto, lo que le agrada al Señor. Veamos en Romanos capítulo 8, del 9 al 11. Dice la palabra del Señor. Romanos, uno de los libros del apóstol, uno de los primeros libros que el apóstol Pablo escribió. Libro a los Romanos, capítulo 8, a partir del 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Perdón. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué le parece? Si no tenemos el Espíritu Santo de Dios,
no somos de Dios, no somos de Cristo. En otra parte dice, somos del diablo, no de Cristo. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu Santo de Dios controla este cuerpo de muerte para que no haga lo que le viene en gana. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, Él levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Bendito sea el Señor. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si estamos dándole todo lo que pide la carne, ¿no? Adulterio, trago, drogas, sexo, todas las maldades, orgías que el mundo conoce, va a morir. ¿Y a dónde cree que van a parar? ¿A dónde cree que? Ya sabe usted. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis para Cristo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Para qué nos dio el Espíritu Santo de Dios? Para ser guiados, para ser... Dios es quien nos aconseja, nos dice, haz esto o esto otro, no te conviene hacer esto otro. No te conviene, por ejemplo, un soltero, una soltera, casarte con incrédulos, con los que no tienen a Cristo, no tienen el Espíritu Santo de Dios. Todo eso nos aconseja en los negocios, en la casa, en el trabajo. Es hermoso tener el Espíritu Santo de Dios, pero para eso, como les decía, tenemos que nacer de nuevo. Bendito sea el Señor. Eso es, mis amados hermanos. De modo que anímese a entrar en el reino de Dios, a formar parte del reino de Cristo. Quisiera que Cristo sea su rey, su gobernante, que viva en su vida, que gobierne en su vida, en los negocios, en el trabajo, en el hogar, que se necesita gran dirección. Déjese dirigir, guiar, ordenar por Cristo a través del Espíritu Santo de Dios, que es el único que no miente ni engaña, mis amados hermanos, sino que nos lleva por sendas de justicia y de verdad. Amén. Amén quiere decir así sea. Así será. En Juan 14, 15, 17. Una última lectura que tenemos aquí. La palabra del Señor. Juan 14, 15, 17 dice. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, antes de que lo mataran. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo a los discípulos, y ahora nos dice a usted y a mí. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Cuál es ese consolador? Bueno, ustedes ya conocen, a lo menos los cristianos, ¿no? Pastores y todo. Es el Espíritu Santo de Dios. Para que esté con vosotros para siempre. No solamente de día o de noche o de repente. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir si no recibe a Jesucristo, porque no le ve, ni le conoce, ni se oye hablar casi del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero vosotros le conocéis. ¿A quién se dirige? A nosotros que conocemos a Cristo, hemos nacido de nuevo,
nos hemos arrepentido y estamos andando en las filas del cristianismo. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros para siempre. Y el momento que morimos, este cuerpo va a la tierra como todos conocemos, pero el alma, el espíritu, vuelve a Dios que lo dio, dice en Proverbios. Bendito sea el Señor. En Eclesiastés 12:7, eso. Entonces, mis amados hermanos, Cristo vive en nosotros a través de su Santo Espíritu. Concluyendo, amén. Este es el verdadero reino de Dios, que Cristo reine en nuestras vidas. Este es el verdadero reino de Dios que ya vino. La segunda venida es otro estudio. Pero la primera y la que queda con nosotros, que ya vino y mora con nosotros, lo hemos dicho en este día. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Y si usted quiere ese reino, ese reinado de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo en usted, reciba al Señor. Yo voy a orar por usted también. Dios lo bendiga. Bendito Padre, Señor Dios, Rey Celestial. He dicho tu palabra. El reino de Dios ya está con nosotros, con los que te hemos recibido, Señor. Porque hay dos grandes reinos. El reino de ti, Señor, y el reino de Satanás, de la oscuridad, de la maldad, de las tinieblas, en el cual está inmerso el mundo. Pocos, muy pocos somos los escogidos, como dice tu palabra. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Oh bendito Dios, te ruego que tú hagas ese llamado a todas las personas, bendito Dios. Y tú los escoges, bendito Padre Celestial. Y según esos corazones que te reciban, bendito Padre Celestial, tú impartirás tu Santo Espíritu para que sea el sello de la salvación, de la redención, bendito Dios, con que nos sellaste, Padre Santo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador, te damos gracias, Señor. Amén. Que Dios los siga bendiciendo.